En este vídeo vamos a ver la primera variante de las estructuras repetitivas, la estructura repetitiva while do. Su funcionamiento puede resumirse como la repetición de una acción mientras se cumpla una condición. Observa que decir mientras se cumple una condición es distinto a decir si se cumple una condición, ya que la palabra mientras conlleva la necesidad de reevaluación de la condición. En un diagrama de Tabourier se representa así. El aspecto es muy parecido al de una estructura selectiva simple, con los tres mismos elementos: un rectángulo que identifica la estructura, una expresión lógica en un rombo y una acción. Sin embargo, al identificarla con las palabras while do, el comportamiento será distinto en un aspecto fundamental: la reevaluación de la expresión lógica. En concreto, al ejecutar un while do, ocurre lo siguiente. En primer lugar, se evalúa la expresión lógica, igual que en un if then. Si el resultado es falso, finaliza, igual que en un if then. Si el resultado es verdadero, se ejecuta la acción, también igual que en un if then. Sin embargo, tras ejecutar la acción, no finaliza como haría un if then, sino que vuelve a evaluarse la condición. Esta capacidad de volver hacia atrás es exclusiva de las estructuras repetitivas y es la que permite la repetición del cuerpo del bucle. Así, si la condición sigue siendo cierta, vuelve a ejecutar la acción y de nuevo vuelve a evaluar la condición. De este modo, sigue ejecutando la acción mientras la condición sea cierta. En el momento en que sea falsa, el bucle finaliza. Observa que la acción debe incluir algo que modifique en algún momento alguno de los operandos de la expresión lógica. En caso contrario, si tras la primera evaluación la expresión es cierta, la acción se ejecutaría indefinidamente, pues la expresión seguiría siendo cierta siempre, dando lugar a lo que se denomina un bucle infinito y provocando que el programa no termine nunca. Para traducir al lenguaje C un while do, empleamos este diagrama sintáctico. De forma análoga a lo que ocurría con el then de la estructura selectiva simple, no se traduce la palabra do de la estructura while do, por lo que en C a esta instrucción se la denomina instrucción while. Por lo demás, la sintaxis es muy parecida a la de la instrucción if, y solo se diferencia en la palabra clave que identifica y define su comportamiento. En concreto, indicamos la palabra clave while, la expresión lógica entre paréntesis y el bloque de sentencias correspondiente al cuerpo del bucle. Al igual que ocurre con las estructuras selectivas, la existencia de distintas variantes de estructuras repetitivas nos va a permitir seleccionar la más adecuada a cada situación. Esto, sin embargo, supone conocer los criterios para hacer una buena elección. Cabe señalar además que cualquier variante podría utilizarse en cualquier situación, por lo que no es tanto una cuestión de cuál podemos utilizar, sino de cuál debemos seleccionar dependiendo de la tarea repetitiva que queramos modelar. Veamos las circunstancias que deben concurrir para elegir una estructura repetitiva while do. La primera se refiere a si conocemos o no a priori el número de iteraciones del bucle, con la connotación de a priori comentada en el vídeo anterior. Si lo desconocemos, estaremos en el camino de elegir un while do. La segunda se refiere al número mínimo de iteraciones que queramos contemplar, y elegiremos un while do cuando la tarea repetitiva que queremos modelar deba permitir que el cuerpo del bucle no se ejecute ni siquiera una vez, es decir, que el número mínimo de iteraciones sea 0. Veremos que esta segunda condición es más difícil de determinar que la primera y requiere algo de entrenamiento. De todos modos, volveremos a este diagrama de decisión y lo iremos completando a medida que veamos el resto de variantes. Vamos a ver ahora un ejemplo de un programa en el que necesitamos una estructura repetitiva y la más adecuada es un while do. En concreto, el programa debe sumar una serie de números enteros no negativos, es decir, mayores o iguales a 0, introducidos por teclado, hasta que el usuario introduzca un número negativo, mostrando finalmente el resultado de la suma. En la fase de análisis indicamos como datos de entrada la secuencia de valores que hay que leer. Observa la forma de denotar una secuencia de valores indicando entre corchetes el tamaño de esa secuencia. Como en este caso desconocemos cuántos valores contendrá, ya que dependerá de cuándo el usuario decida escribir un número negativo, indicamos ese tamaño con la letra K y decimos que la secuencia tendrá K valores, N1, N2 hasta NK. Como dato de salida, tenemos la suma de los valores no negativos, DOT, por lo que el valor negativo no se incluye en la suma. Además, si el usuario escribiera como primer valor un número negativo, el valor que se mostrará por pantalla será 0, ya que no hay valores no negativos en la secuencia. En la fase de diseño, vamos a detenernos ahora a reflexionar sobre las variables que debemos incluir en la parte declarativa. Hasta ahora, en los ejemplos que hemos visto, cada valor leído por teclado venía acompañado de la declaración de una variable donde alojarlo. Sin embargo, en este caso necesitamos leer una secuencia de valores cuyo tamaño es desconocido de antemano, por lo que si quisiéramos declarar una variable para cada valor, no sabríamos cuántas declarar. Ahora bien,
Si pensamos en el modo en que vamos a utilizar la información proporcionada por el usuario, podemos advertir que no necesitamos almacenar cada valor por separado. Te propongo el siguiente ejercicio mental. Observa la siguiente secuencia de valores no negativos hasta encontrar uno negativo y trata de calcular mentalmente la suma que debe mostrarse al final. ¿Preparado? Esta es la secuencia. 3, 2, 4, 1, 0, 2, 1, 3, 1, menos 3. ¿Cuál sería el valor que se debe mostrar? Si has estado atento, habrás obtenido el valor 17, que es la suma de todos los números no negativos introducidos. Sin embargo, la pregunta más interesante es, ¿podrías decir de memoria cada uno de los valores de la secuencia que han aparecido por pantalla? Probablemente tu respuesta sea no. Y esto es porque nuestra mente está entrenada para desperdiciar la menor cantidad de memoria posible. Y en este caso, para hacer el cálculo, no necesitamos recordar, que en programación sería equivalente a almacenar, cada valor por separado. Mentalmente, lo que hacemos instintivamente es lo siguiente. Cuando nos dan el primer valor 3, lo primero que comprobamos es que es un número no negativo, y a continuación lo acumulamos a lo que llevamos hasta ese momento en algún otro lugar de nuestra memoria. Por ahora, el total es 3. Así, el segundo valor podemos almacenarlo en el mismo lugar donde antes almacenamos el 3, ya que lo que nos interesa recordar, el total acumulado, lo tenemos alojado en otro lugar. Tras comprobar que ese segundo número es también no negativo, lo acumulamos al total que llevamos, que ahora será 5. Así podemos seguir recibiendo valores y, en caso de no ser negativos, acumularlos. Finalmente, cuando recibimos un valor negativo, el total acumulado hasta ese momento será el resultado a mostrar. Es decir, si simulamos mediante un algoritmo el proceso mental que hemos descrito, necesitamos dos variables. Una donde almacenar cada valor leído desde teclado, n, y otra donde almacenar la suma acumulada, tot, ambas de tipo entero. Bien, antes de pasar a la representación algorítmica, vamos a pensar ahora en la tarea repetitiva que debe incluirse y en si cumple los dos requisitos para elegir un while do. Para ello, en primer lugar vamos a relacionar en secuencia los pasos que deben realizarse. Lo primero que debemos hacer es leer un primer valor. A continuación, antes de acumularlo, debemos comprobar si este valor es no negativo. En el caso de que lo sea, lo acumulamos. Seguidamente, volvemos a leer otro valor. De nuevo, comprobamos que este segundo valor es no negativo y en el caso de que también lo sea, lo acumulamos igualmente. Leeremos el siguiente, comprobaremos y así sucesivamente hasta que al comprobar que el último valor es negativo, mostremos el resultado y finalicemos el programa. Como puede verse, existe una parte importante del programa que consiste en un patrón que se repite formado por los pasos leer, comprobar y acumular. Veamos ahora si se dan las circunstancias para elegir un while do como estructura repetitiva idónea. La primera condición se refería a si conocemos o no a priori el número de iteraciones del bucle. En este caso, justo antes de comenzar la tarea repetitiva, no sabemos cuántas veces será necesario repetirla, ya que en ese momento desconocemos cuándo el usuario escribirá un número negativo. Por lo tanto, se cumple la primera condición de elección de un while do. La segunda condición para elegir un while do se refiere al número mínimo de iteraciones, es decir, de ejecuciones del cuerpo del bucle. Para evaluar si esta segunda condición se cumple, es importante diferenciar en la tarea repetitiva lo que es cuerpo del bucle y lo que no. Digo esto porque en una estructura repetitiva hay dos partes diferenciadas, la condición de parada y el cuerpo del bucle. Y la condición de parada siempre se evalúa al menos una vez. Por ello es importante descartar la condición de parada para evaluar esta segunda condición. En esta lista de pasos, la condición de parada se corresponde con la tarea a comprobar, pues es la que determina cuándo finaliza el bucle. Por lo tanto, si tachamos esta tarea de la lista, el resto de lo que se repite, acumular y leer, sería el cuerpo del bucle. Ahora ya sí estamos en disposición de evaluar esa segunda condición. ¿Debemos permitir que el cuerpo del bucle no se ejecute ni siquiera una vez? ¿O por el contrario queremos que se ejecute al menos una vez? La respuesta es que, aunque siempre hay que leer al menos un valor, no siempre habrá que acumular ese primer valor, ya que si el primer valor indicado por el usuario es un número negativo, el programa debe finalizar sin realizar esa primera acumulación. Observa que cuando evaluamos esta condición debemos considerar todo el cuerpo del bucle, no solo una parte de él. Por lo tanto, también se cumple la segunda condición para la elección de un while do como estructura repetitiva idónea. El número mínimo de iteraciones debe ser 0.
Dado que esta primera lectura no forma parte del cuerpo del bucle, habrá que hacerla inmediatamente antes de comenzar la estructura repetitiva. En el diagrama de Taurier podemos ver en primer lugar esa primera lectura, precediéndola de un mensaje solicitando el dato y almacenándolo en la variable n. A continuación, estamos en disposición de comenzar el while do indicando como condición de parada n mayor o igual que 0, que realmente expresará la condición que debe cumplirse para entrar en el cuerpo del bucle. Como el cuerpo del bucle está formado por varios pasos, será una acción compuesta y emplearemos un block para agruparlos. Lo primero será acumular el valor que acabamos de comprobar que es no negativo mediante esta operación de acumulación, añadiendo a lo que contenga la variable tot el valor de n. Como en la primera ejecución de esta acumulación tot no habrá recibido aún ningún valor, es necesario inicializar la variable antes del bucle asignándole el valor 0. Recuerda que mientras no le demos explícitamente el valor 0 a la variable tot, esta estará indefinida y por lo tanto no podremos asegurar que la primera acumulación se hace sobre 0. Para finalizar el cuerpo del bucle, leemos el siguiente valor desde teclado de nuevo sobre la variable n. De este modo, cuando vuelva a evaluarse la condición de parada, ahora se hará sobre el nuevo valor de n. Cuando eventualmente n tome un valor negativo, el bucle finalizará y se mostrará el valor de tot, que contendrá la suma acumulada de todos los valores no negativos introducidos. En cuanto a la codificación, las líneas 13 a 18 codifican la estructura repetitiva mediante la instrucción while. En la línea 13 vemos la palabra clave while seguida de la condición de parada entre paréntesis y las líneas 14 y 18 contienen las llaves que encierran al cuerpo del bucle, que se encuentra codificado entre las líneas 15 y 17. Bueno, pues vamos a ver el ejemplo en ejecución. En primer lugar, ejecutamos el programa y nos pediría un primer número. Por ejemplo, vamos a poner 2, 3, 1, 5, 2 y menos 1. Y la suma sería 13. 5, 6, 11 y 13. Vamos a ver ahora una traza del programa. Añadimos un punto de ruptura en la instrucción while, pulsamos el botón debug y en la ventana emergente pues escribimos por ejemplo un 2. Vuelve al entorno de desarrollo y vemos que se ha detenido en el while. N vale 2, tot vale 0 porque se inicializó aquí. Como n es mayor o igual que 0, veremos que entra en el cuerpo del bucle. Se hace la operación de acumulación, tot recibe lo que tiene que es un 0, más el valor de n que es 2, recibirá un 2. Aquí lo tenemos. Y nos muestra un mensaje solicitando otro número y leemos un segundo número. Ahora vamos a escribir un 1. Fíjate cómo al pulsar Enter ha vuelto el flujo de ejecución a la instrucción while para evaluar de nuevo la condición de parada, n mayor o igual que 0. Ahora n vale 1. Como se sigue cumpliendo que n es mayor o igual que 0, entra de nuevo en el cuerpo del bucle y el tot acumula lo que tiene que es un 2 más el valor de n que es un 1, acumulará el valor 3. Aquí lo tenemos. Pedimos otro valor y ahora el usuario va a escribir un 5. Vuelve a evaluar la condición de parada, vuelve a cumplirse que n es mayor o igual que 0, entra de nuevo y ahora tot almacena lo que tiene que es un 3 más el valor de n5, un 8. En la siguiente solicitud de información vamos a poner aquí un menos 2. Ahora, al evaluar la condición de parada, n mayor o igual que 0 es falso porque n vale menos 2 y vemos cómo salta la instrucción que hay después del while, es decir, termina la estructura repetitiva. Muestra el valor de tot por pantalla, 8 y finaliza el programa.